Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos y todas? Estamos leyendo, ya saben, el Kybalión. Hoy, 11 de julio del año 2019, estamos leyendo, o vamos a empezar a leer el capítulo 14, que es género mental. Ayer leímos el capítulo 13, que era género en general, y veíamos que todo está compuesto, ¿verdad?, por los dos géneros. Entonces vamos a ver qué nos dicen hoy acerca del género mental. Vamos a ver qué nos dice. Dice así: a los estudiantes de psicología que han seguido la tendencia moderna de pensamiento a lo largo de las líneas de los fenómenos mentales, les ha llamado la atención la presencia de la idea de una mente dual, que se ha manifestado tan fuertemente durante los pasados 10 o 15 años y que ha dado origen a un número de plausibles teorías concernientes a la naturaleza y constitución de estas dos mentes. El fallecido Thomson J. Hudson alcanzó gran popularidad en 1893, o sea, ya tiene esto más de 120 años, avanzando su bien conocida teoría de las mentes objetiva y subjetiva, que sostenía que existían en todo individuo. Otros escritores han atraído casi igual atención por las teorías concernientes a las mentes conscientes y subconscientes, las mentes voluntaria e involuntaria, la mente activa y pasiva. Las teorías de los diversos escritores difieren una de la otra, pero permanecen el principio subyacente de la dualidad de la mente. El estudiante de la filosofía hermética está tentado a sonreír cuando lee y oye de estas muchas nuevas teorías concernientes a la dualidad de la mente, adhiriéndose tenazmente cada escuela a sus propias teorías caprichosas y exclamando cada una haber descubierto la verdad. El estudiante vuelve a las páginas de la historia oculta y muy atrás de los oscuros comienzos de las enseñanzas ocultas encuentra referencias a la antigua doctrina hermética del principio de género en el plano mental, la manifestación del género mental. Y examinando más lejos, encuentra que la filosofía antigua tuvo conocimiento del fenómeno de la mente dual y dio cuenta de él por la teoría del género mental. Esta idea del género mental puede ser explicada en unas pocas palabras a los estudiantes que están familiarizados con las teorías modernas recién aludidas. El principio masculino de la mente corresponde a la así llamada mente objetiva, a la mente consciente, a la mente voluntaria y a la mente activa. Y el principio femenino de la mente corresponde a la así llamada mente subjetiva, la mente subconsciente, mente involuntaria o la mente pasiva. Desde las enseñanzas herméticas no están de acuerdo con las muchas teorías modernas concernientes a la naturaleza de las dos fases de la mente, ni admiten muchos de los hechos alegados para los dos respectivos aspectos, siendo llevadas muy lejos algunas de dichas teorías y alegatos e incapaces de soportar la prueba del experimento y la demostración. Apuntamos a las fases de acuerdo meramente con el propósito de ayudar al estudiante a asimilar su conocimiento previamente adquirido con las enseñanzas de la filosofía hermética. Los estudiantes de Hudson notarán la afirmación al comienzo de su segundo capítulo, la ley de los fenómenos psíquicos. La jerga mística de los filósofos herméticos descubre la misma idea general. Si el Dr. Hudson se hubiese tomado el tiempo y problema de descifrar un poco de la jerga mística de la filosofía hermética, habría podido recibir mucha luz sobre el tema de la mente dual, pero entonces quizás su obra, sumamente interesante, podría no haber sido escrita. Consideramos ahora las enseñanzas herméticas concernientes al género mental. Los instructores herméticos imparten su instrucción concerniente a este sujeto invitando a sus estudiantes a examinar el dictamen de sus conciencias en lo que atañe a su ser. Se les invita a los estudiantes a volver su atención hacia adentro sobre el ser que habita dentro de cada uno.
se conduce a cada estudiante a ver que su conciencia le da primero un dictamen de la existencia de su ser. El dictamen es yo soy. Estas al principio parecen ser las palabras finales de la conciencia yo soy. Pero un pequeño examen posterior descubre el hecho de que este yo soy puede ser separado o fragmentado en dos partes distintas, o aspectos que mientras que trabajan al unísono y en conjunto pueden, no obstante, ser separadas en la conciencia. Mientras que al principio parece haber solo un yo existente, un examen más cuidadoso y más de cerca revela el hecho de que existe un yo y un mí. Estos gemelos mentales difieren en sus características y naturaleza. Y un examen de su naturaleza y los fenómenos que surgen de la misma arrojan mucha luz sobre muchos de los problemas de la influencia mental. Comencemos con una consideración del mí, que usualmente confundido con el yo por el estudiante hasta que empuja la psique un poco más lejos atrás en los escondrijos de la conciencia. Un hombre piensa de su ser, en su aspecto del mí, como estando compuesto de ciertos sentimientos, apetencias, gustos, disgustos, hábitos, ataduras, características, etc. Todo lo cual contribuye a componer su personalidad o el ser, conocido a él mismo y a otros. Él sabe que estas emociones y sentimientos cambian, nacen y se desvanecen. Están sujetos al principio de ritmo y al principio de polaridad, que le llevan de un extremo de sentimiento al otro. También piensa en mí como siendo cierto conocimiento reunido en su mente y formando así una parte de sí mismo. Este es el mí de un hombre. Bueno, yo hasta aquí la verdad es que no entiendo absolutamente nada. Pero hemos procedido demasiado rápidamente. Sí. El mí de muchos hombres puede decirse que consiste mayormente de su conciencia de cuerpo y sus apetitos físicos. Estando su conciencia mayormente ligada a su naturaleza corporal, ellos prácticamente viven ahí. Algunos hombres van incluso tan lejos como para considerar su vestido personal como parte de su mí, y realmente parecen considerarlo una parte de sí mismos. Un escritor ha dicho humorísticamente que los hombres constan de tres partes: alma, cuerpo y traje. Esta gente consciente de sus trajes perdería su personalidad si se le desvistiese de su ropaje por los salvajes con ocasión de un naufragio. Pero incluso muchos que no están tan fuertemente atados con la idea de la vestimenta personal se adhieren estrechamente a la conciencia de que sus cuerpos sean su mí. No pueden concebir un ser independiente del cuerpo. Su mente parece ser prácticamente algo que pertenece a su cuerpo, lo que en muchos casos es verdad. Sí, en algún lugar había leído cómo nuestro yo se expande y empezamos a ser parte de nuestro ser. En este caso sería el mí. Es mi ropa, es mi coche, es mi casa y es mi mujer. A través de eso es mío, es como una extensión de mi ser. Pero ellos, fíjense cómo no lo dicen. Está situada su conciencia en su cuerpo, no puedes existir sin él. Y entonces la mente es prácticamente algo que pertenece al cuerpo. Y es bien interesante porque la psicología etimológicamente significa el estudio o el tratado del alma. Con el tiempo los psicólogos
el alma, llegaron a la conclusión de que era bastante complicado reconocerla o encontrarla o situarla. Entonces pasaron a la mente, y a la mente tampoco la encontraron, tampoco pudieron localizarla, no está en un lugar físico. La psique, ¿qué rayos es la psique? Y entonces, bueno, todo derivó en la conducta. Mejor vamos a preocuparnos de la conducta del hombre, el comportamiento observable. Y entonces se centraron en el cuerpo, que no está tan alejado de lo que nos están diciendo aquí. Como no pudieron llegar a esa mente de la que nos van a hablar, supongo que más adelante, se centraron en esa mente dual y utilizaron solamente el aspecto del mí. Vamos a ver qué pasa con el sujeto y sus pensamientos, el sujeto y sus deseos, ¿no? La persona y su comportamiento, su actitud, etcétera, etcétera. Y durante mucho tiempo la mayoría de los seres humanos sí vivimos así. Pensamos que somos absolutamente y enteramente el cuerpo porque es visible. Y algo más allá pues no es tangible, tan sencillo, ¿verdad? Entonces no es raro, ¿verdad?, que estemos rodeados por seres humanos que viven en el mí y que se preocupan por el mí y absolutamente y solo por el mí. Pero conforme el hombre se eleva en la escala de la conciencia, es capaz de desenredar su mí de su ideal del cuerpo y es capaz de pensar en su cuerpo como perteneciente a la parte mental de él. Pero incluso entonces está muy expuesto a identificar el mí enteramente como con los estados mentales, sentimientos que siente que existen dentro de él. Es muy expuesto a considerar estos estados internos como idénticos consigo mismo, en vez de que sean simplemente cosas producidas por alguna parte de su mentalidad, y existiendo dentro de él y en él, pero aún en él mismo. Él ve que puede cambiar estos estados internos de sentimientos por un esfuerzo de voluntad, y que puede producir un sentimiento o estado de una naturaleza exactamente opuesta, del mismo modo, y sin embargo, el mismo mí existe. Y así después de un rato es capaz de dejar a un lado estos diversos estados mentales, emociones, sentimientos, hábitos, cualidades, características y otras pertenencias mentales personales. Es capaz de dejarlas a un lado en la colección no mí, de curiosidades e impedimentos, así como valiosas posesiones. Esto requiere mucha concentración mental y poder de análisis mental de parte del estudiante, pero, sin embargo, la tarea es posible para el estudiante avanzado, e incluso aquellos no tan avanzados son capaces de ver en la imaginación cómo puede ser llevado a cabo el proceso. Pero no significa que no las experimenten. O sea, lo que yo estoy entendiendo es que se puede desligar de ellas y comprender que no es un mí, sino que están allí. Pero yo no leo que dejen de sentir o de vivir o de sentir emoción. Y así, después de un rato, es capaz de dejar a un lado estos diversos estados mentales, emociones, sentimientos, hábitos, cualidades, características y otras pertenencias mentales personales. Es capaz de dejarlas a un lado en la colección no mí, de curiosidades e impedimentos, así como valiosas posesiones. ¿Ustedes qué están entendiendo? Después de que se ha llevado a cabo este proceso de dejar a un lado, el estudiante se encontrará en posesión consciente de un ser, que puede ser considerado en su aspecto dual de yo y mí. Se sentirá que el mí es un algo mental en que los pensamientos, ideas, emociones, sentimientos y otros estados mentales pueden ser producidos. Puede ser considerado como la matriz mental, como los antiguos lo nombran, capaz de generar retoños mentales. Se presenta la conciencia como un mí, con poderes latentes de creación y generación de progenie mental de toda suerte y clase. Sus poderes de energía creativa se sienten que son enormes, pero aún parece ser consciente de que debe recibir alguna forma de energía de su yo compañero.
o de algún otro yo antes de ser capaz de traer a la existencia sus creaciones mentales. Esta conciencia trae consigo la realización de una enorme capacidad para el trabajo mental y la capacidad creativa. Yo como quiera sigo sin entender absolutamente nada, porque solo hemos escuchado del mí. Vamos a ver qué hablan del yo. Pero el estudiante pronto encuentra que esto no es todo lo que encuentra. Ya te lo hubiera regresado el maestro de la secundaria. Pero el estudiante pronto encuentra que esto no es todo lo que encuentra dentro de su conciencia interna. Otra vez encuentra, chingados. ¿Cómo se le llama eso? ¿Cacofonía? No estoy seguro. ¿No? ¿Muchos sonidos iguales? No, ¿verdad? Es que es la misma palabra 3 veces en un renglón y medio. Encuentra que existe un algo mental que es capaz de querer que el mí actúe a lo largo de ciertas líneas creativas y que es capaz también de permanecer a un lado y observar la creación mental. A esta parte de sí mismo se le enseña a llamarla su yo. A ver, otra vez. Pero el estudiante pronto encuentra que esto no es todo lo que encuentra dentro de su conciencia interna. Encuentra que existe un algo mental que es capaz de querer que el mí actúe a lo largo de ciertas líneas creativas y que es capaz también de permanecer a un lado y observar la creación mental. A esta parte de sí mismo se le enseña a llamarla su yo. Él es capaz de descansar en su conciencia voluntad. Él no encuentra ahí la conciencia de una capacidad de generar y crear activamente, en el sentido del proceso gradual acompañante a las operaciones mentales, sino más bien una sensación y conciencia de la capacidad de proyectar una energía desde el yo hasta el mí. Un proceso de querer, que la creación mental comienza y procede. Encuentra también que el yo es capaz de permanecer a un lado y observar las operaciones de creación y generación mental del mí. Hay este aspecto dual en la mente de toda persona. El yo representa el principio masculino. Yo no entendí absolutamente nada hasta aquí. El yo representa el principio masculino del género mental. El mí representa el principio femenino. El yo representa el aspecto del ser. El mí el aspecto del venir a ser. Anotaréis que el principio de correspondencia opera en un estado plano, igual que lo hace sobre el gran plano sobre el que se lleva a cabo la creación de universos. Los dos son similares en clase, aunque vastamente diferentes en grados. Como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. Ajá. Estos aspectos de la mente, los principios masculino y femenino del yo y el mí, considerados en conexión con los bienes conocidos, fenómenos mentales y psíquicos, dan la llave maestra a estas regiones oscuramente conocidas de operación y manifestación mental. El principio de género mental, de la verdad, subyacente a toda el área de los fenómenos de influencia mental. Juro por Dios que no estoy entendiendo absolutamente nada de lo que están diciendo. Eso no alcanzo a entender porque de dónde rayos están mis dos mentes. No alcanzo a entenderlo. La tendencia del principio femenino es siempre en la dirección de recibir impresiones, mientras que la tendencia del principio masculino es siempre en la dirección de dar o expresar. El principio femenino tiene un área de operación mucho más variada de lo que tiene el principio masculino. El principio femenino conduce el trabajo de generar nuevos pensamientos, conceptos, ideas, incluyendo el trabajo de la imaginación. Ok. El principio masculino se contenta con el trabajo de la voluntad en sus variadas fases. Y sin embargo, sin la ayuda activa de la voluntad del principio masculino, el principio femenino está expuesto a permanecer contento con generar imágenes mentales, que son el resultado de impresiones recibidas desde el exterior, en vez de producir creaciones mentales originales. A ver otra vez eso. El principio masculino se contenta con el trabajo de la voluntad
en sus variadas fases. Y sin embargo, sin la ayuda activa de la voluntad, del principio masculino, el principio femenino está expuesto a permanecer contento con generar imágenes mentales, que son el resultado de las impresiones recibidas desde el exterior, en vez de producir creaciones mentales originales. Las personas que pueden dar una atención y pensamiento continuo a un asunto emplean activamente ambos de los principios mentales. El femenino en el trabajo de la generación mental activa y la voluntad masculina en estimular y energetizar la porción creativa de la mente. La mayoría de las personas realmente no emplean el principio masculino sino poco y están contentas con vivir de acuerdo con los pensamientos e ideas instalados dentro de mí, a partir del yo, de otras mentes. Pero no es nuestro propósito detenernos sobre esta fase del asunto, que puede ser estudiada a partir de cualquier buen libro de texto sobre psicología, con la llave que os hemos dado concerniente al género mental. Clarísimo, perfecto, yo de aquí ya voy a dominar esto. Lo que alcanzo a entender hasta ahora es que no usamos nuestro principio masculino mental, ¿verdad? Y que estamos contentos con vivir de acuerdo con los pensamientos e ideas instalados dentro de ese mí. Y entonces podemos ver, por ejemplo, a una humanidad totalmente homogenizada, ¿verdad? Podemos ver que todos, sin importar dónde vivamos, tenemos ciertas tendencias de pensamiento muy similares, de actitudes muy similares, que según entiendo están instaladas a través de... están instaladas y son producto de otras mentes que sí utilizaron el principio activo de la mente para generar esas ideas que después fueron instaladas en otros seres humanos. Esos seres humanos no utilizan su propio yo, es decir, su mente activa, su mente masculina, y entonces se contentan con que su mente solamente produzca imágenes mentales que nunca son materializadas, porque no están trabajando en conjunto con la mente activa. Es lo que alcanzo a entender. Y eso sí lo puedo entender porque muchas veces he tenido imágenes mentales que no terminan por ser materializadas. No sé si lo estoy comprendiendo correctamente, pero vaya que sucede. Y en cambio, durante muchos años de mi vida sí seguí ideas y conocimientos ajenos que estaban instalados en mi ser y eran tomados como reales, verdaderos y como únicas posibilidades. Más allá de eso no alcanzo a entender nada. No, absolutamente nada de este principio de nuestra mente dual. Me hace pensar mucho por ejemplo, la psicoanálisis, que nos habla del consciente y del inconsciente, pero yo no me atrevería a que tenga que ver con la misma cosa. No, preferiría no entrar por allí y dejar esto, ¿verdad? Así como lo voy o como lo estoy entendiendo más allá de la psicología. No. Entonces vamos a dejarlo, yo creo que hasta aquí el día de hoy. Todavía falta bastantito y todavía hay que continuar, nos vamos a tardar. Vamos a hacerlo en 2 capítulos, este de género mental. A ver si mañana tenemos
mayor claridad para poder comprender qué es lo que nos están diciendo. Si ustedes ahí entendieron algo que yo no, por favor, escríbanlo. Háganmelo llegar, porque eso de vivir en la ignorancia no está padre. Cuando no conocía la dualidad de la mente, me era irrelevante y yo no era ignorante. Pero ahora que lo conozco, me siento ignorante, porque no sé de qué rayos me están hablando y llevo 25 minutos hablando de algo que no entiendo. Bueno, no hablando, leyéndolo nada más. Entonces, bueno, hay trabajo. Primer capítulo que nos deja trabajo, o por lo menos a mí. ¿Qué rayos es esto? Nos vemos muy pronto, ya estamos por terminar. Nos faltan un par de hojas hablando de este tema, y después vienen axiomas del Kybalión. A lo mejor ahí encontramos un material que sí podamos comprender, porque aquí nada. Pásensela bien, nos vemos mañana. Chao.